Bendiciones, el Señor les bendiga mucho. Muy bien, quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis. Génesis es el libro que estamos estudiando en esta nueva etapa. Génesis capítulo 37, que es la parashá que estamos estudiando. ¿Cómo se llama la parashá? ¿Quién se acuerda? Vayesef. Es la parashá que estamos estudiando, que va de Génesis 37:1 a Génesis 40:23. La primera liyá de esta parashá va del 1 al 11, si no me fallan los cálculos. Génesis 37, del 1 al 11. Vamos a leer. Dice por aquí: Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. El versículo 3 dice: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo: Oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Si está muy oscuro allá pueden prender esa luz que los veo leyendo en las tinieblas. El verso 8 dice: Entonces le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: He tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Mire qué curiosa historia. Aquí hay tela para cortar de la que usted menos quiera. Pero vamos a hablar de un punto en particular de todos los que pueden encontrar aquí. El escritor nos está ubicando en la historia de Jacob. Nos dice que habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán, y empieza a hablar acerca de la familia de Jacob. Hay un tema importante aquí que se nota a leguas y que lo estamos leyendo, y es que José no tenía buena relación con sus hermanos y los hermanos lo odiaban. Eso está claro. Cuando uno lee el pasaje muy por encima, sin entrar en muchos detalles, de eso se da cuenta. Ahora, hay varias razones que dejan ver por las cuales el odio de los hermanos a José. Una de esas: el papá lo amaba más que a todos ellos. Esa la deja ver clarito el pasaje, que el papá lo amaba más. Otra razón: había una diferencia de edades importante. José era un adolescente, los hermanos ya eran mayores. Generalmente sucede que los hermanos mayores no quieren estar con los menores, sobre todo cuando hay una diferencia de edad importante. Eso, a medida que los años pasan y digamos que la brecha se va cerrando, es más fácil el vínculo. Pero cuando están más pequeños, difícilmente un hermano de 18 quiere estar con uno de 5. Y hasta razón tiene, porque los de 5 tienden a ser algo molestosos. Difícilmente un hermano de 23 quiere andar con uno de 9, de 11. Y hasta razón tiene, porque los de 11 en comparación con el de 23 son más infantiles, o por lo menos deberían. Y son más molestosos que los de 23. Entonces la diferencia de edad colabora poco también. Habían otras razones. José los acusaba. José se daba cuenta de lo malo que hacían los hermanos
y José los acusaba. Entonces, a los ojos de los hermanos, José vendría siendo lo que llamamos en esta cultura colombiana el sapo, el lambón, el que para quedar bien con el papá los echaba al agua. Pero podríamos pensar también, poniéndonos en los zapatos de José, que José era un muchachito correcto, veía lo mal hecho y como los hermanos no le iban a hacer caso porque él era el más pequeño entre ellos, pues, entonces él se lo decía al papá. Además, el papá le había encomendado esa misión. Anda y mira tú qué es lo que están haciendo tus hermanos por ahí. Él iba, miraba, recibía la información, iba, se la llevaba el papá. Y por supuesto, eso los mantenía enfrentados. Los hermanos no querían a José porque sabían que en José tenían un espía, el que los acusaba y los echaba al agua. Ahora, si se hubieran portado bien, si ellos estuvieran haciendo las cosas bien, quizás les incomodaba. Ahí viene José, José sí pregunta, José sí es intenso, José nos persigue, pero no tendrían la preocupación de que ya José nos va a acusar, porque si ellos estaban haciendo el bien, no tendrían que temer. El punto es que José, que estaba tildado de las acusetas, el sapillo ahí. Pero el versículo 4 es muy puntual, dice: al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Había otra particularidad que tenía José. José no era prudente. Era un niño, era un adolescente, estaba creciendo y de pronto en su afán de congraciarse con sus hermanos o de contar, de pronto era un muchachito hablador, hablaba más de la cuenta cuando no tenía que hablar. En este momento de la historia de José, él no había entendido el don que Dios había puesto sobre él de tener sueños, de interpretar los sueños y de Dios comunicarse con él a través de los sueños. Entonces José dice aquí que tuvo un sueño y fue a contárselo a los hermanos. Y los hermanos lo regañaron y le dijeron: vas a reinar tú sobre nosotros. Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Oye, si yo veo que mis hermanos no me tratan bien, porque el verso 4 dice que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Si yo veo que le cuento un sueño a mis hermanos y la actitud de mis hermanos es peor todavía conmigo, si tengo un segundo sueño, ¿para qué les digo? Entonces en el segundo sueño ya no solamente habla de las 12 estrellas, sino del sol y de la luna. Entonces, y tuve otro sueño. Y los hermanos, pero entonces lo aborrecían más. Entonces José colaboraba poco también en que la relación con los hermanos no fuera la mejor. Entonces Jacob no estaba haciendo lo suyo, porque Jacob lo tenía de vigilante, lo tenía de espía, le hacía túnicas de colores que a los hermanos no, lo amaba más que a los hermanos y no lo ocultaba. Y José no era prudente y era el acusetas, el adversario de los hermanos. Dos cosas pasan aquí. Dicen que los hermanos, primero, lo aborrecían y que no podían hablarle pacíficamente. Y antes de continuar con la enseñanza, porque hay dos asuntos aquí importantes. El primer asunto, la primera pregunta que yo me hacía cuando leía esto es: ¿será malo amar a alguien más que a otro? Porque aquí se deja claro que Jacob amaba más a José. La pregunta que yo me hacía es: ¿está malo eso? ¿Está malo que un papá ame más a un hijo que a otro? ¿Está malo que un hijo ame más a un papá que a otro? ¿Está mal que un hermano ame más a un hermano que a otro? ¿O que un amigo ame más a un amigo que a otro? No, dice Yubi enfáticamente. Yo creo que hay relaciones donde lo lógico es que un hijo ame más a un papá que a otro. Hay papás que son abusivos, hay papás ausentes, hay papás que han abandonado el hogar y obviamente el resultado es que el hijo va a amar más al papá que estuvo con él, al que ha visto en casa. El papá que no está, difícilmente uno lo puede amar. Hay esposos que son abusivos, maltratadores, golpeadores. Entonces los hijos también lo ven y aman más. En este caso, si el abusado o el maltratado es el papá, pues los hijos se vinculan con el papá. Si la abusada y el maltratada es la mamá, pues se vinculan con la mamá. Entonces, digamos que en ese tipo de relaciones hay ocasiones donde uno dice: bueno, pero es que es lógico que lo ame más a uno que a otro. También hay diferentes maneras de vincular. Hay hermanos, en un lugar donde hay 4 hermanos o 3, hay 2 hermanos que de pronto son más cercanos.
y sus relaciones son más profundas. Porque tienen más compatibilidad, porque se entienden mejor, porque tienen afinidad en gustos, en amigos, en maneras de ver la vida, o qué sé yo, vaya uno a saber, porque las relaciones son de a dos. Entonces, sería bueno preguntarnos si era tan malo que Jacob amara más a uno que a otro. Yo no podría decirle eso porque mis hijas siempre viven en una batalla que yo y que amo a una más que a otra. Yo no las amo a ella una más que a otra. Dios sabe que yo las amo por igual. La manera de relacionarme con la una es diferente de la otra, porque son diferentes las dos. Porque tienen diferentes maneras de ser, de ver la vida, de conversar. Con una comparto unas cosas que a la otra para nada le interesan, con una disfruto unas cosas que a la otra la tienen sin cuidado. Entonces, en ese sentido, las relaciones son de a dos. Uno construye relaciones de a dos. Por eso siempre cuando la gente dice, ay, que le va a quitar el puesto, nadie le quita puesto a otro, José. Ningún hijo le quita puesto a otro. Porque es que las relaciones son de a dos. Yo construyo una relación contigo y construyo otra relación con la otra persona. Ahora, si hay un papá, si hay un esposo, si hay un hijo que siente que de verdad y que es consciente, porque hay papás que a mí sí me han dicho, sí, yo tengo un hijo, conozco papás que me han dicho sí, yo amo más al hijo mayor, o no, yo amo más al hijo menor. Tenía una amiga que el papá amaba a la del medio y la mamá amaba al varón y a la chiquita. Se notaba la preferencia y ella era la mayor y yo decía, ¿y a mí quién me ama? Yo le decía, bueno, Dios. No es que no la amaran, es que se notaba. Y yo creo que el problema aquí con Jacob no es que él amara más a José, sino que era evidente que lo prefería por los demás y era evidente que sus acciones estaban confrontando a los muchachos. Sí. Por supuesto, claro que sí. Dice mi tía que la Biblia deja ver que Rebeca amaba más a Jacob, evidentemente, y que Isaac amaba más a Esaú. Por eso es que Jacob creció como creció, porque es que él lo vio desde la casa. Entonces, no solamente lo amaba más, sino que lo dejaba ver y él tenía que estarse dando cuenta que su actitud había afectado a sus demás hijos, porque es que el texto dice que los hermanos no solamente lo odiaban, sino que no le podían hablar pacíficamente. O sea que la relación entre los hermanos y José era complicadísima, o sea, era un tema de discusión todo el tiempo, siempre José llevando el bulto. Ahora, vemos aquí que los hermanos estaban molestos y lo odiaban. La primera cuestión que yo me preguntaba era, ¿está mal que yo ame más? Y la segunda cosa que me preguntaba en relación con los hermanos es, y con nosotros mismos, por supuesto, porque estas enseñanzas son para nosotros, ¿no? ¿Por qué me molesta a mí que amen a otro más que a mí? ¿Por qué le molestaba a los hermanos si es verdad que el papá amaba más a José? ¿Por qué les afectaba? ¿Por qué nos molesta a nosotros si el papá ama más a un hijo que al otro? ¿Por qué a mí me molesta? ¿Y por qué el objeto de mi molestia no es mi papá, que es el que está haciendo la preferencia, sino mi hermano al que están amando? Él no tiene la culpa. ¿Usted se ha dado cuenta que se repite una y otra vez que cuando el esposo tiene un amante, la esposa se ensaña con la amante y no con el esposo? O sea, el objeto de tu molestia tendría que ser tu esposo. No, para el esposo se compra la ropa más bonita, el mejor perfume, le hace los mejores manjares y al amante la espera en la esquina, le da una paliza, le grita, la coge por los pelos y el odio empieza a crecer hacia el amante. Cuando su problema es con el esposo. Los hermanos de José, si deberían estar enojados con alguien, era con Jacob, no con José. Pero el objeto de su odio no era el papá, era el hermano. Y yo me preguntaba, ¿por qué será que nos molesta tanto cuando nosotros no somos lo que otros sí son? O cuando nosotros no tenemos lo que otros sí tienen. O cuando nosotros no alcanzamos el lugar o el nivel o los elogios o el éxito, qué sé yo,
que el otro sí tiene. ¿Por qué me molesta tanto? ¿Y por qué mi molestia es con el que lo tiene? En el trabajo pasa comúnmente. Usted ve que si un jefe exalta al empleado del mes, así sea injustamente, la gente no se molesta con el jefe, se molesta con el empleado. Y yo me preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y bueno, he ido encontrando algunas respuestas aquí en la historia. Yo creo que con respecto a lo primero, de la primera pregunta que hice, si está mal amar a alguien, creo que di parte de la respuesta. Yo creo que depende del tipo de relación. Pero ¿por qué me molesta? Eso, a ese es el punto que quiero llegar y que sería bueno que nos analicemos. Primero, si nos molesta, ¿verdad? Porque lo que desencadenó el odio de los hermanos de José es que empezaron a sentir envidia. Empezaron a querer tener lo que José tenía. De pronto empezó con los cariños del papá. Luego pasó a la túnica de colores. A él sí le hace, a mí no. A él sí le compra, a mí no. De pronto la manera de relacionarse José con su papá. Pero llegó un momento en que el tema alcanzó dimensiones casi que estratosféricas. Entonces, la envidia es un trampolín para el odio. Porque se me vuelve una obsesión que el otro esté bien, que el otro tenga, no lo que yo no tengo, sino que el otro tenga aunque yo tenga. Porque Jacob amaba a sus hijos, solo que a uno lo amaba más. Seguramente ellos tenían muchas túnicas, solo que la de José era diferente y era de colores. Porque seguramente ellos tenían prebendas y todas las libertades y los beneficios, por ejemplo, del primogénito de ser el primogénito, de los más grandes de ya ser adultos y tener independencia. Pero José tenía la cobertura de los más pequeños. Y entonces eso era lo que ellos tenían. Ellos sí tenían el amor de Jacob, seguramente tenían más de una túnica, seguramente tenían una relación cercana con su papá, pero ellos empezaron a querer, era el tipo de relación, el tipo de túnica, el tipo de acuerdo que tenía José con su papá. Había egoísmo y la envidia empezó a surgir, independientemente si Jacob lo propició o no. La envidia hizo que en ellos creciera un odio hacia José. Y el texto dice aquí, el verso 4, que lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y me llamaban la atención las dos cosas. Primero, lo odiaban, lo dejaban ver. Y segundo, no podían hablarle en paz, también lo dejaban ver que lo odiaban. Y me llama la atención que pasen las dos cosas, porque a veces puede haber envidia oculta. Ellos no lo ocultaban, ellos lo hablaban de frente, o sea, lo trataban mal todo el tiempo. Hay unas versiones que dicen no podían hablarle en paz. Hay otras versiones que dicen no podían relacionarse en paz con él. Es decir, que todo el tiempo había rencilla de los hermanos hacia José. Pero a veces no hay todo el tiempo una rencilla que se manifieste, pero eso no significa que no esté. Entonces en nuestros corazones puede haber envidia oculta. Oculta hacia el objeto de nuestra envidia o oculta incluso hacia nosotros mismos. No, quizá tenemos envidia y no nos hemos dado cuenta que es envidia lo que estamos sintiendo. Entonces, estos hermanos detestaban a José y no podían hablarle bien. A veces nosotros no podemos hablarle bien a algunas personas, pero no porque le tengamos envidia, sino porque no hemos aprendido a relacionarnos con esas personas. En ese caso yo les recomiendo que dé un paso al costado. Si usted se ha dado cuenta que no se puede relacionar bien con alguien, no porque le tenga envidia, sino porque no son compatibles, porque esa persona a usted le genera incomodidad, y digo a usted porque de pronto a otros no le genera incomodidad. Yo tenía un compañero en el colegio que a mí me generaba incomodidad, pero yo veía que con todos los demás se las llevaba bien. De hecho, a veces cuando nos hemos reunido de cualquier cantidad de años después, los compañeros del colegio, yo veo que muchas de las cercanas a mí se ríen con él y comparten con él. Yo no doy porque él era vulgar de soez. Y a mí la vulgaridad no me da risa, me incomoda, me parece corroncha,
Para los que no saben qué significa corroncho, me parece un sinónimo de corroncho, Oliver. De muy de mal gusto, de poca clase. Muy ordinario, sí. Ordinario, de mal gusto, de poca clase, de falta de glamour y de etiqueta, ¿ves? Entonces, de naco, como dicen los mexicanos, totalmente. No voy a dar más sinónimos de los colombianos, no sé que vaya a terminar yo metiendo la pata aquí. Entonces, a mí no me gusta la vulgaridad, las palabras soeces, los chistes de doble sentido, siempre me ha parecido de muy mal gusto y ordinario. A él le parece muy bien. Y los compañeros se lo celebraban. Entonces yo con él no podía estar cerca. Como yo vi que era a mí a la que me molestaba, yo siempre hice un paso al costado. A veces cuando salimos, no sé qué, yo lo saludo, hola, ¿cómo están? Hasta ahí. Porque no tengo una... De hecho, estuvimos en un chat de todos y él empezó con la misma historia y yo me salí, sin discutir, yo me salí del chat. Yo dije, ay, este no es lugar para mí. Entonces, yo no le podía, es decir, si yo seguía allí, yo me di cuenta en la adolescencia que cada vez que estábamos cerca yo no podía hablarle pacíficamente, como los hermanos de José. No porque yo le tuviera odio ni porque le tuviera envidia, sino porque no lo toleraba. Como los demás lo toleraban y la intolerante era yo me hice a un costado. Si así nos pasa, que a veces nos hemos dado cuenta que no toleramos a alguna persona, nos hemos examinado y sabemos que no es por nosotros, sino por X o Y atributo, cualidad, defecto, porque todo el mundo tiene defecto de esa persona, entonces hacemos un paso al costado. Pero a veces pasa que a las personas sí podemos hablarle pacíficamente, sí podemos relacionarnos con ella de manera normal y tranquila, sin embargo, hay envidia oculta en nuestros corazones. Envidia oculta a esa persona, porque la persona ni por enterada se da. O envidia oculta. Sí, claro, al final uno termina dándose cuenta, uno termina como sospechando. Y a veces, ¿qué es lo peor? Hay envidia oculta a nosotros mismos. Porque no sabemos que lo que nos produce esa persona es envidia, que lo que está generando en nuestro corazón es envidia. Y yo he llegado a la conclusión que la envidia puede ser un tema de enfoque, de un enfoque incorrecto. Así como cuando uno no ve bien físicamente porque necesita ayuda del optómetra con un lentecito para que le ayude a ajustar el enfoque correcto, yo he llegado a pensar que la envidia es un tema de enfoque, de mal enfoque. De mal enfoque en mí, en primer lugar. Tengo que analizarme yo. Cuando uno no le dedica tiempo a uno mismo y no se conoce, es más fácil que la envidia surja. Cuando yo sé cuáles son mis capacidades, mis talentos, mis cualidades, por supuesto mis debilidades, mis defectos, es mucho más fácil que yo pueda lidiar con este sentimiento si aparece y pueda incluso identificarlo. Porque me doy cuenta, dice José. Claro, si yo sé cuáles son mis capacidades, yo no vivo en una competencia absurda que me he autoimpuesto yo con los demás. Entonces yo sé de qué soy capaz y yo puedo potenciar mis capacidades, usar mis capacidades y sé de qué no soy capaz. Y no me frustro por aquello de lo que no soy capaz. Y yo siempre pongo mi ejemplo. Lo mío no son las manualidades. Lo he descubierto una y otra vez. Y yo no estoy frustrada por eso. Porque yo me di cuenta a temprana edad que lo mío no es el foamy, las tijeras, hacer mariposas. Me parece fantástico. Yo tengo una prima que hace unas bellezas. Yo no. Yo le puedo hacer una empanada sabrosa y usted se la come, ¿verdad, Oliver? Pero no me pida que le haga una mariposa en foamy o que le decore con unos arcos de globo en forma de figura. Eso no va a quedar bien. Hecho por mí no va a quedar bien. ¿Es una frustración para mí? No, no pasa nada. O sea, yo no tengo por qué ser experta en hacer manualidades. No es lo mío. Entonces yo descubro en qué soy buena, en qué soy bueno y por ahí me voy. Rubén era el primogénito de Jacob.
Si no me fallan los cálculos, Rubén era el mayor, ¿verdad? Rubén era el mayor. ¿Qué tiene que hacer el primogénito de Jacob, incómodo, molesto y fastidioso por el que está de penúltimo en la fila? O sea, el primogénito tiene la bendición de la vida. Es el mayor, es la autoridad. Cuando el papá se muera, él toma las riendas no solamente de su familia, sino del clan. Él va a dirigir a todos, va a organizar a todos. La mayor bendición está sobre él, el mayor número de ganado está sobre él. Pero está incómodo por él ya casi el último de la fila. El tercero, el cuarto, que ya tenía su vida hecha. ¿Por qué me incomoda que el penúltimo tenga? Si yo tengo seguramente hasta más. Entonces cuando yo no me enfoco bien en mí, termino enfocándome en lo demás. ¿Por qué también yo creo que es una cuestión de enfoque? Porque yo no sé si es que nosotros crecemos o en este mundo competitivo se nos ha enseñado que siempre hay que ser el número uno. Y eso no es verdad. No todo el mundo está llamado para ser primero. Si todo el mundo fuera presidente, entonces mucho cacique y poco indio. Si todo el mundo fuera neurocirujano pediátrico, Olver, ¿a quién operan? Si todo el mundo fuera maestro de Yale, profesor condecorado de enseñanzas, ¿quién enseña a los niños del Enrique Pupo Martínez en el 7 de agosto? Un colegio que hay aquí para niños estrato 1 y 2, un colegio público en una zona pobre de la ciudad, donde mi tía, que la tengo aquí presente, fue docente por años. Entregó su vida para enseñar a estos niños, para formarlos, para que salieran adelante. ¿Quién dijo que la asignación de ella es inferior a la del presidente? Cada uno está en roles diferentes, cada uno tiene responsabilidades, rangos, por supuesto, sueldos también, ¿no? Diferentes bastante. Pero su asignación es su asignación y cada uno tiene que saber cuál es su asignación y ser feliz con su asignación, disfrutar la asignación, hacerlo lo mejor que pueda. ¿Qué tal en estos días con quién era que hablábamos de la salud? Del papá, el suegro de mi prima hermana, Aura Fernanda, estaba afectado del hígado, necesita un trasplante de hígado. Y hubo un momento en que empezó a desvariar mentalmente hablando, porque el hígado empezó a fallarle. Y cuando el hígado empieza a fallar, que es el filtro de la sangre, no hace su trabajo bien y entonces la sangre que llega al cerebro no está funcionando bien y las neuronas que están siendo irrigadas por una sangre que el hígado no está filtrando bien, lo ponen a desvariar. Hubo que llevarlo para la clínica, estabilizarlo, tranquilizarlo. Y tú puedes pensar, ¿y qué tiene que ver el hígado con el cerebro? Todo. Y tú pudieras decir, ¿es más importante el cerebro que el hígado? Bueno, sí, en teoría, pero sácate el hígado y te voy a decir qué va a pasar con tu cerebro. ¿Alguno de ustedes ha tenido un uñero? Claro que sí. O una uña encarnada que se le enterró. O un golpe en el dedo meñique. Que la gente dice que el dedo meñique nomás sirve para que uno se lo golpee con la cama. Y duele. Pero el dedo meñique del pie le da equilibrio al cuerpo. Ahí está puesto para equilibrar el pie, para que el cuerpo no se vaya para un lado y para el otro y usted no se caiga. Entonces pudiéramos decir, es más, sin un dedo meñique puedo vivir. Sí, sí puede vivir. Se va a caer con más frecuencia, pero claro que puede vivir. No, así funciona en nuestro cuerpo. Todos somos necesarios, dice Doki en su canción si no, le voy a dejar de tarea. Busque en YouTube el eslogan de Discovery Kids de Doki. Todos somos necesarios. Doki, un perrito, explica por qué las ranas son importantes, los mosquitos son importantes, las lombrices son importantes, los delfines, los leones, los pájaros, todos somos necesarios. Entonces, cuando yo tengo mal enfocado el lente y yo creo que necesito ser primero en todo, me voy a frustrar. Y hay gente, quiero decirle, que tiene un paquete de dones mucho más llamativo que otras, llamativo por llamarlo de alguna manera. Es decir, hay gente que es muy buena en 15 cosas. Fantástico.
Son buenos cantantes, buenos pintores, buenos nadadores, buenos atletas. Todo este paquete de lo artístico, fantástico. Hay gente que no. Hay gente que es buena en una cosa. Entonces esa una cosa que es la asignación que tenemos es un asunto de rol y hay que potenciarla con todo. Porque cuando tengo el lente mal enfocado, entonces termino viendo lo que él tiene y se me olvida lo que yo tengo. Y la envidia empieza a crecer. Y lo que es peor, también creo yo que es un asunto de enfoque, porque se nos olvida incluso si de verdad nosotros, eso que estamos envidiando, de verdad lo queremos para nosotros. Porque eso también pasa, cada día pasa más en esta sociedad. Entonces tú tienes un carro bonito y ves al vecino o al amigo, porque pasa entre amigos, no entre cercanos. La envidia es más fácil que surja entre cercanos que entre desconocidos, porque yo en un desconocido lo veo y lo más que puedo decir es: mire, ese hombre parece que es flojo y tiene un carro más grande que el mío, o ese hombre, todo el mundo sabe que hace las cosas mal hechas y yo trabajando 25 años con las cosas bien hechas, apenas he conseguido comprarme pero ese hombre haciendo sus triquiñuelas, mira el cazón que tiene, lo más que uno puede hacer. Pero la envidia generalmente crece entre cercanos y habría que preguntarnos: si yo tengo un carro y mi amigo tiene uno mejor, superior, y yo empiezo a sentir deseos de ese carro que él tiene, yo tendría que preguntarme: ¿de verdad ese es el carro que yo quiero? ¿O es simplemente motivación del entorno, de la competitividad, de yo quiero más? Porque si mi carro me hace feliz, tendría yo que preguntarme: ¿de verdad ese es el carro que yo quiero? Si usted está casada y tiene 3 hijos, pero su amiga es una ejecutiva de una oficina que tiene un sueldazo de la vida y puede viajar, y usted está en la casa cuidando a los 3 hijos, pero llega un momento en que usted empieza a sentir envidia y quiere tener la vida de la amiga, habría que frenar y preguntarse: ¿de verdad eso es lo que yo quiero? ¿Eso me haría feliz? Se me olvidó por qué yo decidí que yo quería tener 2 hijos y dedicarme a ellos, y mientras ellos crecen disfrutarlos. ¿Qué es lo que estoy envidiando yo? ¿O es simplemente una presión de la sociedad? O al revés, la mujer que es soltera y que tiene una vida y entonces empieza a envidiar a la que está en la casa cuidando a sus hijos, tendría que preguntarse: ¿de verdad eso es lo que yo quiero? O sea, yo estoy envidiando, eso que estoy envidiando, ¿de verdad me va a producir satisfacción? ¿O yo simplemente estoy envidiando porque la sociedad ha impuesto que hay ciertos estándares para vivir? Yo hay una persona que veo en las redes con Lluvia, siempre Lluvia me encuentra viendo estados y publicaciones. El otro día y me dice: Lluvia, ¿tienes envidia? Y yo le dije a ella: no creas que yo me lo he preguntado, me he examinado si es envidia. Absolutamente no, lo tengo 100% claro que no es envidia, pero yo me examino. Yo digo: y ven acá, ¿yo por qué estoy viéndole esto aquí? A veces Kendall me dice: porque eres chismosa profesional. Entonces se ríe de mí por molestarme. Tendría uno que preguntarse: si esa persona que yo tengo enfrente es mi modelo a seguir, modelo positivo hablando, es mi modelo a seguir porque yo admiro, respeto lo que hace, me parece increíble lo que hace, yo quisiera poder hacer lo que esa persona hace, y me he dado cuenta que tengo el talento, el tiempo, las herramientas, las oportunidades para hacerlo, y lo que me frustra un poquito es que no lo hago porque soy perezoso, porque me falta disciplina, porque no he llegado a conseguirlo. Eso está perfecto. Pero si lo que me motiva es ¿por qué tiene y yo no? Y yo quiero ser como esa persona, pero no porque eso me va a generar satisfacción de llegar a ser como esa persona, sino de poder decir: yo también pude. Ahí es donde hay que tener cuidado. Por eso yo creo que es un asunto de enfoque. Y a nosotros nos corresponde enfocarnos en nosotros, en lo que nosotros podemos llegar a ser y en lo que verdaderamente nuestro enfoque de vida, nuestro plan que hemos trazado, nuestra visión de vida nos esté guiando. Tendría yo que preguntarme: ¿eso que se supone que me va a traer felicidad de verdad encaja con la visión de vida que yo tengo para mí? Porque cada uno tiene de pronto los adolescentes no, porque apenas lo están construyendo, pero los adultos dicen: bueno, la vida que yo quiero
abarca un esposo o no, sin esposo, o una esposa o no, sin esposa. Algunos dirán, no, 3 esposas, bueno, no hay espacio en este momento para eso. Algunos dirán, sí, yo quiero carro. Hay otros que dicen, no, para nada quiero carro. O hay otros que dicen, yo quiero tener una casa propia. Hay otros que dicen, no, yo prefiero tener un terreno y 20 vacas y dentro de 20 años compro una casa. Por ahora una casa no es en prioridad. Cada uno sabe lo que quiere, ¿verdad? Cómo lo quiere construir. Entonces yo tendría que preguntarme, ¿eso que yo estoy envidiando encaja dentro de lo que yo he querido construir para mí? Porque si no encaja, ¿qué es lo que estoy envidiando? Estoy envidiando algo que me han impuesto, que yo he permitido que la competitividad de esta sociedad me selle en el alma, y entonces yo estoy compitiendo con alguien que, entre otras cosas, lo más probable es que ni sepa las frustraciones y las incomodidades que yo tengo dentro. Eso pasaba con José. José no se había percatado, el pobre, de la indignación que entre sus hermanos había. De pronto él creció en un ambiente donde los hermanos le hablaban tan mal siempre, que, como decía mi abuela, estaba tan hecho al mal que las caricias le hacen daño. O sea, así creció José. Porque es que él iba una vez y le contaba los sueños. Volvía, lo regañaban y volvía y contaba el otro sueño. Yo le hubiera dicho al papá, papá, yo no voy a decirle más nada, ni voy a revisar a ellos lo que ellos están haciendo, porque a ellos les da rabia. Ellos me acusan, ellos me tratan mal. No, él iba y volvía. Allá están, mira. El papá volvía y lo mandaba, y él iba y regresaba. O sea, yo creo que José ni cuenta se estaba dando de que los hermanos cada vez lo detestaban más. De pronto pensaba, como yo soy el menor, de pronto pensaba, ellos son así. Ellos son así. José no se había dado cuenta. Y los hermanos, cada vez su odio, su envidia, su rabia era mayor. Y esto había llegado a unas dimensiones pero catastróficas. ¿Por qué yo creo que es importante que nosotros nos examinemos continuamente y todos los días? Porque esta historia es el resultado de una historia de envidias de años atrás, de historias que se repitieron familiarmente. En estos días lo comentaba con Kenner. Ustedes saben quién era Labán, un engañador mentirosillo, hermano de Rebeca. Rebeca, de hecho el pasaje de la escritura deja ver cuando Eliezer llega a buscar a Rebeca, Labán se da cuenta de las joyas y él sale, es el primero que sale y dice, sí, claro, aquí está mi hermana. Él dijo, aquí hay plata. Se casa Rebeca y se va. Bueno, primero se va y después se casa, ¿no? Y esa historia ustedes ya la conocen, mi tía lo acaba de decir. La Biblia dice que desde el vientre los dos hermanos reñían, Jacob y Esaú. O sea, el tema venía desde adentro. Y esos dos muchachitos crecieron en una sola rencilla y en una sola envidia. Y lo vemos que la Biblia deja ver que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Y como dije ahorita, el problema no es si los amaban o no se amaban, el uno amaba más al otro, o la manera como habían aprendido a relacionarse. El problema es que los muchachitos se dieron cuenta y crecieron entre ellos envidiándose el uno al otro. Esaú quería lo que Jacob sabía. Jacob era un experto, era el master chef, era un experto en cocina, y Esaú quería, no podía. Y Jacob quería lo que Esaú tenía, quería ser el mayor, quería ser el guerrero, el que cazaba, para tener la aprobación de su papá, y el otro para tener la aprobación de su mamá. Y entre esos muchachos había envidia, y ustedes conocen la historia. Y yo no vine aquí a defender a Rebeca, ¿sabe? Porque eso pasa. Estamos en un camino donde hay una necesidad profunda de defender y de excusar a los patriarcas, y yo no los voy a excusar porque la Biblia no excusa lo mal hecho. Rebeca hizo un daño importante. Le mintieron a Jacob, que entre otras cosas el pobre viejo ya estaba, a Isaac, que ya estaba viejo. Varias veces dice la escritura en ese pasaje que él preguntó, ¿y eres tú, hijo mío? O él es como Esaú, pero la voz no es la misma. Déjame tocarte para ver si eres tú. Él estaba como intranquilo. Él no estaba muy convencido, pero pobrecito ya no veía. Y Rebeca hizo todo, planeó todo. Claro, Rebeca era hermana de Labán, el engañador. Rebeca había aprendido de Labán. Si uno aprende en casa. Hicieron su treta, engañaron, por envidia engañaron a Isaac, y se forma el problemón que ya usted sabe. Y por causa de la envidia, entonces Jacob tuvo que irse ¿para dónde?
para donde Labán, que lo esperó ¿con qué? Con más engaño. Y entonces se casa Jacob con las dos hermanas y empieza la envidia entre las dos hermanas. Y el problema más grande para Jacob. Y entonces yo quiero que tú me des hijos, pero yo soy estéril y yo quiero lo que ella tiene, que ella pare y yo no. Y yo puedo parir, pero tú a mí no me amas y yo quiero que a mí me ames aunque ella no para. O sea, qué rollo. Porque la una quería lo que la otra tenía y viceversa, como dijo una reina colombiana, de la misma forma en el sentido contrario. O sea, un rollo de envidia cada vez mayor. Y entonces Labán estaba envidioso porque Dios estaba bendiciendo a Jacob y las ovejas de Jacob. No. Y se van. Pasa el tiempo, nacen este poco de muchachos y llegamos a este momento. Y entonces Jacob, que había vivido historias de envidia tras envidia desde el vientre, con el hermano, con el cuñado, con las esposas, cría a sus hijos en este mismo ambiente. O sea, no hubo alguien que frenara y separara y dijera, oye, ven acá, en esta familia hay un problema grandísimo de celos y de envidia, vamos a frenar este asunto. No, el asunto siguió y llega a unas dimensiones terribles. Porque ya no es que una hermana quiere ser la favorita del esposo. Y ya no es que un hermano quiere ser el favorito del papá y quiere tener la primogenitura. Ya es que los hermanos lo odian. Y llega un momento en que dicen, bueno, vamos a matarlo. O sea, aquí estamos hablando del asesinato de tu propia sangre. De tu hermanito al que tenías que cuidar, al que tenías que proteger porque era de los menores. Al que tenías que cuidar porque era el amor de tu papá, que había quedado viudo y solo, y tú tenías que tratar de cuidarlo para darle alegría a ese pobre viejo. No, vamos a matarlo. Gracias a Dios que Rubén dijo en un momento. Eso, yo cuando leo esa historia y leo esos dos textos, esos versiculitos por ahí, me alegra por Rubén, Señor lo bendiga donde lo tenga. No lo vamos a matar, dijo él, vamos a echarlo en esta cisterna que no tiene agua, en un pozo que no tenía agua. Y dice la Biblia, pero esto quería hacer para librarlo de la mano de sus hermanos y devolvérselo a su papá. Uno sensato, Dios mío. El problema es que se descuidó. Y dijo Judas, siempre Judas, no, hombre, no lo vamos a matar, para que su sangre no recaiga sobre nosotros, es decir, que lo mate otro, nosotros no, porque es nuestro hermano, mejor lo vendemos. Siempre pendiente los Judas de la plata, de vender al que sea. Vamos a venderlo, vamos a esclavizarlo, José. O sea, el niño tenía 17 años y el macabro plan de matarlo lo cambian por venderlo como esclavo. O sea, explícame el nivel de envidia tan elevado al que los hermanos de su propia sangre deciden esclavizar a su hermano y venderlo, que se lo lleven. Y decirle al papá que lo mató una fiera. La mentira que Jacob ideó para Isaac, mejor dicho, es un postre de fresa al lado de la mentira que estos estaban inventando para hacerle a él. O sea, la mentira y el engaño aumentó con creces, pero terriblemente. Y así lo hicieron. El resto de la historia usted la conoce y la va a leer en estos días, en las siguientes parashot que vienen. Lo vendieron. Póngase a pensar en José. Nosotros al final llegamos y bueno, sí, lo leemos muy rápidamente. José en casa de Potifar, lo acosaron sexualmente, lo acusaron, lo metieron preso. Bueno, pero póngase a pensar en el dolor de saber que tus hermanos te vendieron. Más allá de que estabas lejos de tu papá, el hijo consentido, el que papá cuidaba, el que siempre dormía bien, el que comía bien, el que tenía, económicamente estaban bien, ahora está lejos de su casa, en otro país, con otro idioma, con otra gente, vendido por sus hermanos. Y una criaturita, 17 añitos. El dolor que eso pudo haber, el impacto que pudo haber hecho en la vida de ese muchachito, porque era un muchachito. Y el dolor en la vida del viejo, de Jacob. Yo quiero que vaya conmigo al mismo libro de Génesis, al capítulo 47, y lea una cosita aquí. Génesis 47. Génesis 47, 7. Dice, José introdujo también a Jacob, su padre,
y lo presentó delante de Faraón. Jacob bendijo a Faraón y el Faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Jacob respondió al Faraón: los años de mi peregrinación son 130. ¿Y qué dice? Pocos y malos han sido los años de mi vida. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Hágame usted el favor de la respuesta que Jacob le está dando, entre otras cosas, al rey del mundo, ¿no? Uno tiene que tener como cuidado también lo que le está diciendo al faraón. Y él dice: pocos y malos han sido los años de mi vida. Claro que sí. No la pasó fácil. Y los últimos años, que yo creo que debieron ser como más de 20, ¿no? Se supone que Jacob tenía... José tenía como 40 años cuando llegó a ser faraón, cuando llegó a ser, bueno, el segundo después de faraón, y de 17 lo vendieron. Póngale 20 años. 20 años este hombre creyendo que su hijo estaba muerto. Yo le decía a Kender en estos días: ¿tú te imaginas cuando los hermanos le fueron a decir al papá que José estaba vivo? La alegría sí, pero él iba a preguntar: ¿y vivo cómo así? ¿Y él cómo llegó a Egipto? Y él no lo había matado una fiera. ¿Y ustedes me trajeron su ropa sucia de sangre? No, papá, es que nosotros lo vendimos. ¿Lo qué? Lo vendimos. ¿Lo qué? O sea, había que decirle: sí, está vivo. Y la alegría iba a ser fantástica. Pero el dolor de saber que durante 20 años lo vieron sufriendo, porque dice la Biblia que a él intentaron consolarle, pero él dijo: no, voy a descender enlutado hasta la muerte. Y ellos calladitos, producto de la envidia, de un mal enfoque, de una envidia malsana. Y quiero decirle que la envidia no es otra cosa que una obra de la carne. No es otra cosa que una obra de la carne. Dice la Escritura en el libro de Gálatas, busque, Gálatas 5. Dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Luego dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. ¿Qué es la envidia? Una obra de la carne, no es otra cosa. Si nosotros, no es un demonio. De hecho, fuera el demonio de la envidia. Bueno, habrá gente que tendrá demonios de la envidia, pero aquí lo que dice el escritor de Gálatas, Pablo, es que la envidia es una obra de la carne. Así como la ira, así como el adulterio, así como la fornicación. Y a nosotros nos corresponde hacer lo que el mismo Pablo dice en Colosenses 3:5, dice: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice Pablo que yo tengo que hacer? Hacerlo morir. ¿Quién? Yo. No es Dios. Soy yo quien tengo que hacer morir lo terrenal en mí, la envidia en mí. Y usted dirá: ¿cómo? Bueno, aquí hemos hablado al respecto. ¿Cómo yo hago morir la envidia en mí? Lo primero, yo tengo que examinarme todos los días, todos los días. Mire, no en vano el salmista dijo: lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa lámpara, lo primero que tiene que alumbrarnos es a nosotros internamente. Nosotros diariamente tenemos que examinarnos a la luz de la Escritura y a la luz de nosotros. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Me incomoda que el otro brille? ¿Por qué? Si yo también brillo. ¿O me incomoda que el otro brille porque yo no brillo igual? Yo siempre molesto con Lluvia, con un meme que hay por ahí, que hay gente que va por la casa rompiendo todas las bombillas de la casa porque los únicos que pueden brillar son ellos. La lámpara la rompí porque aquí el único que brilla soy yo. Mire, tenemos que examinarnos. ¿Hay incomodidad en mí porque otro brille? Y si hay incomodidad en mí de pronto hay una incomodidad buena, José. De pronto si hay una incomodidad en mí porque el otro brilla, es porque yo sé que yo debería estar brillando también y no lo estoy haciendo. Fantástico, me acabo de dar cuenta que estoy cometiendo errores para no brillar como yo debo brillar, como he sido llamado a brillar. Y entonces hago los correctivos. Pero si me molesta que el otro brille porque yo no estoy brillando o porque yo quiero opacar a él para yo brillar, entonces yo me he dado cuenta que hay algo que no está bien en mi vida. Y tengo primero que llevarlo delante de Dios, con sinceridad. Yo podría darle a ustedes 20 pautas para superar la envidia, que me las encontré en Wikipedia. Pero quiero decirle que es más fácil llegar delante de Dios y decirle: Señor, yo soy envidioso. Descubrí que tengo envidia. O de pronto no soy envidioso, pero descubrí que tengo envidia hacia alguien. Descubrí que me molesta que Olver brille. Y descubrí que me molesta no porque yo no brille, sino simplemente porque yo no quiero que él esté brillando. ¿Por qué? Ayúdame. Cuando ya yo me examino y cuando llego delante de Dios, Dios me va a ayudar. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia para encontrar misericordia cuando necesitemos socorro. Y esa misericordia no es solamente para pagar el recibo de la luz, para inscribir al hijo en la universidad. También aplica para cuando yo soy envidioso, o cuando soy celoso, o cuando cometí adulterio, o cuando me brinque el ojo y estoy casado, pero me gusta la de enfrente, la de al lado, la de atrás y la de arriba y la de abajo. Pero tengo que ser sincero conmigo y luego ser sincero con Dios. No vaya a ser sincero con el que usted le tiene envidia, por favor. No vaya a dañar esa relación. Sincero conmigo, sincerarme, examinarme, sincero con Dios y decirle: Padre, aquí estoy. Y entonces empezar a cambiar el enfoque, hacer ejercicios prácticos, diarios, en el día a día. Cambiar mi enfoque. ¿Por qué me da envidia? Entonces yo me enfoco en mí. Aprender a conocerme ayuda a superar la envidia. Porque yo digo, bueno, voy a hacer una lista detallada de las cosas buenas que yo sé hacer. Voy a hacer una lista detallada de las cosas buenas que sé hacer y estoy haciendo. De las cosas buenas que sé hacer y no estoy haciendo. Y de las cosas que definitivamente no sé hacer. ¿Sabe qué? Hay muchas cosas que nosotros no sabemos hacer, no nos apasionan hacer, porque no hacen parte del paquete que Dios nos dio, porque no hacen parte del propósito por el que Dios nos trajo al mundo. Yo no sé pintar, no soy experta porque Dios no me trajo aquí para ser escultora. Mis hijas tienen un talento para las artes, para pintar, para esculpir, para recortar, para no sé qué, y se lo heredaron al papá. Seguramente en el propósito que Dios las tiene a ellas a este mundo, seguramente, dentro de toda la gama grandísima que están las artes, seguramente, de alguna manera Dios va a usar esos talentos. De alguna manera. Entonces, yo no tengo por qué mortificarme por lo que tiene otro y yo no tengo. Porque de pronto es que eso no me lo dieron porque no me corresponde. Así como a las vacas no le dieron alas. Para yo trabajarle a la envidia, entonces tengo que, primero, ser honesto conmigo, sincero conmigo, ser sincero con Dios, examinarme, autoexaminarme, aprender a conocerme, potenciar mis capacidades y quitarme los estereotipos de la cabeza. No permitir que los estereotipos que la sociedad ha impuesto me permeen a mí. Preguntarme, ¿esto que la sociedad ha determinado que es éxito, es el éxito que yo quiero para mí? Porque el éxito es tan universal como personas hay en el mundo.
Para algunas personas, para un campesino, éxito puede ser tener 3 hectáreas, 10 vacas, un cultivo y una casita al lado de la ladera. Éxito puede ser para él. Para otro, éxito puede ser estar mandando cohetes al espacio. Para unas mujeres, belleza, el estándar de belleza puede ser que se te vean todos los músculos marcados espectacular. Para otra no. Para otra, belleza puede ser que le gusta cómo tiene el cabello y ya, y no se mortifica. Entonces, para yo quitarme esa concha de envidia, también tengo que dejar de lado los estereotipos y saber qué es exactamente lo que yo quiero para mí. Y todos los días hacer morir lo terrenal en mi vida. Yo tengo que acercarme a Dios con tranquilidad. Sí, y voy a darle un consejo. Si usted ha batallado o batalla con la envidia, si lo ha descubierto y sabe que es envidia, y ha llegado adelante, ha sido sincero con usted, ha sido sincero con Dios, se ha examinado, ha descubierto su potencial y sus capacidades, está trabajando en ellas, usted está haciendo morir lo terrenal en usted, dejando de lado los estereotipos y todos estos puntos que he dicho que sé que nos pueden ayudar a dejar la envidia, y todavía la envidia lo corroe, busca ayuda. Hable con alguien, con su autoridad espiritual. Si no quiere hablar con su autoridad espiritual porque le da pena, pero usted tiene un terapeuta, hable, dígale a alguien, a su persona de confianza, a la mamá. No le vaya a decir, por favor, insisto, si hay alguien escuchando que siente envidia por otra persona, no se lo vaya a decir a esa otra persona, porque va a tener 2 problemas, la envidia y el odio que le va a generar a esa otra persona. Busque ayuda, hable con alguien, de a 2 es mejor. El otro puede ser su escudero y puede irlo monitoreando y puede irle ayudando. Y desde afuera es más fácil ver las circunstancias. De pronto el otro puede hacerle ver sus capacidades, sus talentos y su potencial. Y usted, por estar enfocado en las capacidades del otro, ha desenfocado lo suyo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora porque tú eres bueno. Te damos las gracias porque tú eres un Dios que has repartido dones, talentos, capacidades como te ha placido. Te damos las gracias porque no somos iguales. Algunos tienen capacidades para unas cosas y otros para no. Y eso está bien. A algunos les has dado, dice la Biblia, 8 talentos, 10 talentos, y a uno le diste 1 talento. Y eso está bien. La responsabilidad de cada uno de nosotros es entregarte cuenta por el talento que nos hayas dado, sea 1, sea 5, sea 10 o sean 20. Ayúdanos a ser fieles en lo mucho, en lo poco, para poder ser fieles en lo mucho. Aquí estamos, Señor, nosotros delante de ti. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces si hemos batallado con alguna obra de la carne, pero en particular con la envidia. Ayúdanos, Señor, primero a conocernos a nosotros mismos, a ser sinceros con nosotros y luego a sincerarnos contigo. Hoy queremos decirte, como dijo el salmista, examina mi corazón, oh Dios, y mira si hay camino de perversidad. Límpiame, Señor, y seré más limpio que la nieve. Trae luz a nuestras almas, Señor. Trae luz a los lugares oscuros de nuestra vida. Y si hay envidia que está escondida incluso a nuestros ojos, trae luz. Líbranos de la envidia aún si nos es oculta. Líbranos del pecado que es desconocido a nuestros ojos. Nosotros queremos ser libres. Libres para servirte, libres para potenciar todo lo que has dado en nuestras manos. No queremos ser como los hermanos de José, Señor, que teniendo todo envidiaban lo que tenía José. Tampoco estamos puestos para juzgarlo, Señor, pero guárdanos de la envidia, guárdanos de nosotros mismos, guárdanos del mal. A veces el instrumento principal del mal que tenemos somos nosotros mismos. Nuestras malas motivaciones, nuestras malas inclinaciones. Guárdanos de los estereotipos que el mundo ha establecido si nos han dañado, Señor, y permítenos tener luz en ellos también, en nuestra visión propia, en nuestro deseo de hacer tu voluntad de acuerdo al propósito tuyo para nosotros, independientemente del propósito que hayas puesto en otros, Señor. Guárdanos de las rencillas, guárdanos de la rivalidad, guárdanos de la impulsividad, guárdanos de dañar a otros y guárdanos de dañarnos a nosotros mismos. Te damos las gracias porque tú eres bueno. Señor, yo bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas, a los que están aquí y a los que nos escuchan. Les bendigo, Señor, para que ellos puedan ser
levantados, los que están tristes, caídos, desanimados, puedan ser levantados, los que están batallando con situaciones parecidas, Señor, con situaciones de envidia, darles tranquilidad, darle paz y darles las herramientas para que puedan salir de allí, Señor. Y hoy, como dice tu palabra, nosotros creemos que podemos llegar delante del trono de la gracia para recibir socorro tuyo y las fuerzas para hacer morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos a ser cada día más como tú, Dios del cielo, y que podamos ser cada vez más parecidos al Mesías y menos parecidos a la naturaleza pecaminosa que en este mundo abunda, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amados, que el Señor les lleve con bien y que Él nos siga ayudando y nos siga guardando de la envidia y de nosotros mismos.